Bien, hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar viendo lo que quedamos viendo la semana pasada en ciclo celular, por si acaso. Y ahora vamos a ver meiosis. Ya la semana pasada vimos mitosis, cerramos todo el contenido de mitosis. Previamente vimos la interfase, ya la primera parte del ciclo celular que corresponde a la interfase, periodo G0, G1, G0, ahí sí, periodo S y periodo G2. Ya la semana pasada abarcamos el ciclo de división, que es el que realizan las células somáticas o células corporales, ¿ya? Y dentro de eso también vimos la mitosis, ¿ya? Con sus 4 etapas, profase, que es lo que ocurre en profase, no olvidarlo. Hoy día como que en cierta forma vamos a repetir un poco eso. Lo que pasa en metafase, ¿ya? No olvidar las características de la metafase, la anafase, que es muy importante dentro del ciclo celular completo, ya como que en cierta forma marca una mitad, siendo el periodo S la otra mitad. Piensen en esto como si fuese un reloj. Entonces, el periodo S serían como las 12 del día y las 6 de la tarde correspondería a la anafase del ciclo de celular, ya de una célula somática. Hoy día vamos a hablar de otro tipo de células que son los gametos, y ahí vamos a justificar cómo se va a formar un espermatozoide, cómo se forma un ovocito, pero específicamente eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos la gametogénesis, y en cierta forma la gametogénesis es poner en utilidad lo que vamos a ver hoy día de meiosis, ¿ya? Así de simple. Bien, ¿qué vamos a ver de meiosis? Ojo con esto que se preguntó bastante en la paz de invierno. Ya entró con 2 preguntas, si no me equivoco. Ya, siendo que cada pregunta, cada contenido de los que hemos visto o hemos estado viendo entra con 2 preguntas aprox. Ya, ojo con eso también. Por lo tanto, esto es, entra. ¿Ya? Y no entra con una sola preguntita nomás, sino que entra con 2. Así que atención con mitosis, meiosis, ciclo celular en general. ¿Ya? Bien, vamos con la meiosis. ¿Qué vamos a ver hoy día? Identificar la etapa de la meiosis, muy similar a como lo vimos con la mitosis. Establecer diferencia entre meiosis y mitosis, cosa que al DEMR le encanta. Ya, ojo con eso también. Le encanta hacer esas comparaciones, esas tablas comparativas, y tenemos que tener claro eso. ¿Ya? Eh, Ahí está el ciclo celular que vimos la semana. Ya hace 2 semanas ya venimos viendo esto de la interfase y la fase de división, primero con mitosis. No olvidar entonces que la interfase se divide en periodos G1, S y G2, que las células tienen la opción de salir al periodo G0, no son muchas, son pocas. Los mejores ejemplos de ello tenemos las células hepáticas, ya las células del hígado, pueden salir del ciclo celular y entrar en un periodo de hibernación, por así decirlo, un periodo de quiescencia, ya, o hibernación, y detienen el ciclo, ya salen del ciclo, por lo tanto no están continuamente dividiéndose. Y así cumplen su función, en este caso, el célula hepática. Otro ejemplo también de células que salen del ciclo, pero que no pueden volver a cosa que las células hepáticas sí pueden hacer, son las neuronas. Las neuronas salen del ciclo celular, ¿ya? Y se quedan siempre fuera del ciclo, no pudiendo volver a y por ende no pueden hacer divisiones, el por qué los tejidos neuronales, no nerviosos, neuronales, ¿ya? La neurona es una parte de la célula, es una de las 2 células nerviosas, ojo ahí, no pueden hacer división las neuronas. ¿Ya? Las otras células nerviosas, como las glías o neuroglias, cualquiera de los dos nombres es válido, sí pueden hacer división. No, ojo con eso, por eso es que pueden haber tumores en los tejidos nerviosos, porque uno puede pensar, por ejemplo, entonces si las neuronas no se dividen, perfecto, no hay tumores nerviosos. Sí lo hay. Y los responsables de esos tumores nerviosos son las glías o neuroglias. Ya, ojo ahí, entonces sí pueden haber tumores nerviosos en el encéfalo, por ejemplo, o en la médula espinal. ¿Ya? Ahí está la función, o qué es lo que ocurre, o qué le pasa a la célula cuando está en cada una de las etapas de la interfase. En el periodo G1 la célula crece, ya viene saliendo de un ciclo de división, por lo tanto es más pequeña de lo normal y tiene que crecer, es como un bebé. ¿Ya? Al final del periodo G2, creo que esto también lo dijimos y lo vamos a marcar aquí con una flechita. Aquí lo dijimos, hay un punto de control de verificación de la información genética. La información genética entre G1 y S debe ser verificada, debe ser corroborada, ojo ahí. Y el otro punto de control se encuentra al final, perdí el mouse, ahí sí, se encuentra aquí al final del periodo G2.
La célula no puede hacer división, no puede iniciar la división si no tiene todo su material genético correctamente concatenado, por así decirlo, armado. ¿Ya? No deben haber fallas. ¿Ya? Y el último punto de control aquí ocurre en específicamente la metafase. 3 puntos de verificación marcados ahí con esa flechita que acabamos de marcar entre G1 y S al final del periodo G2 y en la metafase, no olvidar. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque ahí están los puntos de control que evitan que se formen tumores celulares, ¿ya? Que se generen células tumorales y lógicamente si es que se llegan a formar es producto de que uno de estos 3 puntos de control sea roto. Esto es verificado por unos genes bien específicos que se llaman oncógenes y lógicamente esos oncógenes no pueden fallar. Si fallan, se transforman en una versión como maligna que se llaman protooncógenes. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y eso vimos un poco ya hace 2 semanas, como le estaba diciendo. Ojo con el periodo S, que es donde ocurre la duplicación del material cromosómico. Ahí vamos a colocar las dotaciones cromosómicas. No olvidar entonces, 2N2C comienza el periodo S con esa información y termina con 2N, porque el número de cromosomas se mantiene exactamente igual, no se reduce, y se duplica ya las cromátidas. ¿Qué son las cromátidas? Recordemos entonces físicamente el cromosoma, todos los cromosomas, no uno solo. Los pares cromosomáticos, ahí vamos a dibujar un cromosoma, una cromátida superior, una cromátida inferior, una cromátida, el centro del cromosoma, perdón, una cromátida superior, una cromátida inferior. Si estos cromosomas están en pares, perdón, podemos decir que tenemos 2N. Ahí hay 2 pares de cromosomas. ¿Ya? Pero tienen una sola cromátida cada uno. ¿Ya? Una cromátida cada uno, 1 más 1, 2. 2 cromátidas. Eso quiere decir que todos los cromosomas inician con esta información cromosómica. Inician el periodo S de la interfase. Durante el periodo G1, si salieran al periodo G0 también tendrían esta información y al empezar el periodo S estaríamos así. Al final del periodo S esto se duplica y lo que es duplicable, ya este cromosoma que está a la izquierda, por ejemplo, ahí está el centro del cromosoma, vamos a tener una cromátida aquí, otra cromátida acá, y esto lo copiamos y lo pegamos al otro lado. De tal forma que tenemos, ahí no me quedo igual, estoy con el mouse, perdón, ahí sí, más o menos igual. ¿Ya? Pero lo importante es que tenemos que tener 2 cromátidas en este cromosoma. Tenemos que duplicar su información. ¿Ya? Y el otro cromosoma que está acá, el de la derecha, lo mismo. Pues, o sea, si aquí tenemos un centro, aquí tomamos esto, en la cromatida de arriba, la cromatida de abajo. La cromatida de arriba la duplicamos y duplicamos la cromatida de abajo. Así de sencillo. Entonces seguimos teniendo pares de cromosomas, tenemos 2 cromosomas igual que arriba, ¿ya? Por lo tanto seguimos teniendo 2N, no olvidar esto, solo que cada cromosoma tiene 2 cromátidas porque está duplicado. Si antes teníamos una cromátida, duplicamos la información, tenemos 2 cromátidas por cada cromosoma, ¿ya? Y esto es en todos los cromosomas de la célula. ¿Ya? Aquí no tenemos un par cromosomático con una información cromosómica y otro distinto. No, todos los cromosomas que pertenecen a una misma célula o están simplificados o están duplicados. Entonces es bastante fácil en ese sentido. ¿Ya? Entonces tenemos una cromatida, 2 cromátidas en el cromosoma de la izquierda y 2 cromátidas más en el cromosoma de la derecha. 2 más 2 son 4. Y ahí el por qué tenemos 4C. Ustedes que probablemente van a ver el video o la grabación de la clase, pueden volver, pausar y volver atrás si no quedó claro. Y lógicamente ahí se puede entender un poquito mejor, tienen esa ventaja. ¿Ya? De 2N, 2C a 2N, 4C al final o durante, perdón, ahí está, la interfase periodo S. ¿Ya? De tal forma que en el periodo G2, ahí están las dotaciones cromosómicas. Al periodo G2 seguimos teniendo 2N4C porque lo recibimos del final del periodo S. Ojo, 2N4C es obligatorio para que una célula haga mitosis. Si no tiene esa información cromosómica, se nos va a poner esto cuesta arriba, ¿ya? Y no podríamos duplicarla, no podríamos dividir, perdón, los núcleos. El núcleo debe tener 2N4C, ya sea para mitosis como para meiosis.
Y ahí ya nos estamos metiendo un poco en lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Ahí complementamos las dotaciones cromosómicas. Importante, vuelvo a repetir, la anafase, porque en anafase ocurre el fenómeno al reverso, ¿ya? Al revés de 2N4C. Vamos a pasar a tener dos núcleos, 2N2C cada uno. Creo que lo vimos la semana pasada. ¿Ya? No se olviden, ahí están las dotaciones complementarias que faltaban, si no me equivoco, a esta lámina. Recuerden que esto, así como está, el DEMRE me lo va a preguntar, ya necesitan saber esto, el conocimiento que tienen que tener para tanto la mitosis, para un ciclo celular con mitosis, como para un ciclo celular con meiosis, que es lo que vamos a ver ahora. Recuerden, obligatorio, pero súper obligatorio, que para poder iniciar la profase, yo debo iniciar con esta información que estaba aquí, esta, 2N4C. Si yo tengo más o menos información, la célula detiene el ciclo celular. No olvidar eso. Artificialmente, lógicamente, se puede hacer, pero de forma natural tenemos que tener 2N4C. En alguna especie hay algunos vegetales que pueden hacer los ciclos saltándose eso, pero creo que se lo había dicho. Las células vegetales siempre se comportan un poco extrañas con respecto a los ciclos celulares animales. Este es un ciclo celular animal. ¿Ya? El DEMRE no considera los ciclos celulares vegetales porque presentan esa ambigüedad. ¿Ya? Si estudian botánica lo van a poder entender mejor, si es que estudian botánica. ¿Ya? Pero lo más seguro es que si llegan a estudiar una carrera de la salud, por ejemplo, no van a tener botánica y prepárense, solamente van a ver esto así como está. Esto los va a acompañar probablemente en la universidad, se estudian ese tipo de carreras. Bien, bien. Ahí está la división celular, involucra la mitosis o la meiosis. Ahí sí, vamos a habilitar a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Creo que ya estás dentro. Sí, ya estás dentro. Ahí sí, ahí me estoy viendo. Estaba grabando la clase por si acaso. Ya estábamos viendo, estaba en cierta forma haciéndole una pequeña síntesis de lo que vimos la semana pasada y parte de estas clases. Ya voy a dejar el chat ahí habilitado para que me puedas escribir cualquier cosa o prende el micrófono, no, así no es problema. ¿Ya? Estamos viendo el ciclo celular. El ciclo celular resume en cierta forma lo que ocurre durante la vida de la célula, ¿ya? La célula durante la interfase, que es el periodo más largo, por cierto, del ciclo celular. No olvidar que la célula tiene que crecer, tiene que duplicar su información cromosómica y tiene que prepararse para una futura división. ¿Ya? Las células somáticas, que son las células del cuerpo, las de la piel, las de los tejidos musculares, por ejemplo, las células del tejido óseo, los huesos, órganos internos, el intestino, el epitelio intestinal, el digestivo, ¿ya? El hígado como tal, son células que son somáticas. Eso quiere decir que su ciclo celular es como el que estás viendo ahí en la pantalla. ¿Ya? 2N2C comienzan en el periodo G1, tienen dos juegos cromosómicos, tienen sus cromosomas en pares, eso significa el 2N, ¿ya? Y el 2C significa que tienen una cromática de cada cromosoma. Como son dos pares siempre, ¿ya? Van a tener 2C. ¿Ya? Eso significa. Y durante el periodo S, vamos a duplicar la información, pero lo único que se puede duplicar, y lo vamos a destacar acá, ya perdí el mouse para variar. No sé dónde está. Ahí sí. Tú no lo ves, pero yo sí veo que estoy haciendo modificaciones. Ahí está. Vamos a destacar eso que es muy importante. Ya el 2N2C. Ahí sí. Y durante el periodo S, específicamente, no olvidar específicamente, ocurre la replicación del ADN. Como el ADN está contenido dentro de estos cromosomas, el cromosoma duplica ambos cromosomas, todos los cromosomas, o están, en una célula en estado simple, o están en un estado duplicado. No es que tenga un grupo de cromosomas nomás duplicado y el otro no. No. Dentro de una célula, ya que tiene un núcleo, o todos están en estado simple, o todos están en estado duplicado. Ya, ojo con eso. Y lógicamente vamos a duplicar esto que está aquí, y de 2N2C vamos a pasar a 2N4C en el periodo S de la interfase. Ya ahí lo duplicamos.
Y cuando se reduce y vuelve a su estado normal, porque lógicamente el periodo de división, que es la fase M, ahí la tenemos, el periodo M es entregar la mitad de la información cromosómica a la futura descendencia, a las dos células hijas que se van a generar en la mitosis. ¿Ya? El producto final de la mitosis es tener dos células que tengan la misma información genética. ¿Por qué? Porque las células somáticas, cuando hacen mitosis, por lo menos en nuestro cuerpo, por ejemplo, lo que buscan es regenerar un tejido o hacerlo crecer. En los niños crece, ya por mitosis, para eso sirve la mitosis. O regenerar un tejido, ya para niños como para adultos. Si yo me corto la mano, las células del tejido epitelial de la mano se van a regenerar por el proceso de mitosis. Entonces las células que nacen ahí tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Ya, por eso es que tengo que mantener la misma información genética. ¿Ya? No olvidar entonces con eso ahí. Estas flechas que están acá, no olvidar que estos son los puntos de control de información, ¿ya? Tanto al principio del periodo S, final del periodo G1, al final del periodo G2, previo a la división, y en la metafase de la mitosis, estamos en un ciclo con mitosis, ¿ya? Vamos a verificar que la información genética sea correcta, ya sea correcta, porque si tenemos errores, podríamos generar células con problemas genéticos, y no queremos eso, ¿ya? En la fase muy importante, la información de 4C vuelve al estado a dos células, a dos futuras células hijas, 2C. Ahí me faltó, en realidad tenía que haberle puesto dos células, 2N, 2C, esa que está ahí. Tiene que haber sido dos, ¿ya? Dos células, no olvidar. Ya, pues vámonos con la meiosis, perdón. ¿Para qué sirve la meiosis? Vamos a dejar ahí al tiro esto. Vamos a dejar ahí el cuadrito. No todas las células del cuerpo hacen meiosis. De hecho, no son células del cuerpo, se definen como otro tipo de células y esos son los gametos. ¿Ya? Los gametos existen solo en los individuos que tienen reproducción sexual. Ojo con eso. Los individuos hermafroditas tienen ambos sexos en su organismo. Tienen el aparato reproductor masculino como el aparato reproductor femenino. Por lo tanto, ellos no son asexuados. Al contrario, forman los dos gametos masculinos y gametos femeninos que se pueden autofecundar. Al autofecundarse, perpetúan la especie. ¿Ya? Ejemplo de esto hay muchos, y en el mar están por montones. Los picorocos, por ejemplo. ¿Ya? Un picoroco al cabo del tiempo puede generar varios a los lados, porque en realidad esos son hermanitos, entre comillas, porque lo formó un único picoroco al principio, lo mismo con el piure. ¿Ya? Los piures también tienen estos mecanismos de reproducción sexual, pero son hermafroditas, o sea, tienen las dos gónadas, tanto la femenina como la masculina. En organismos con dimorfismo sexual, ¿ya? ¿Qué quiere decir el dimorfismo? Quiere decir que hay diferencias sexuales entre macho y hembra, donde solo hay un sexo, ¿ya? Masculino o femenino, macho o hembra, como les decía, se va a formar solo un tipo de gameto. Y ahí calzamos los mamíferos todos, sin excepción alguna, ¿ya? Y por ende vamos a tener gametos masculinos que hacen meiosis y que desarrollan espermatozoides, y gametos femeninos, ya que también hacen meiosis, pero que generan ovocitos u óvulos, ahí como lo quieran llamar, pero normalmente es que sean ovocitos porque el óvulo es un estado final que solamente se alcanza producto de la fecundación. Si no hay fecundación, no hay formación de óvulos. Ya, ojo con eso, son ovocitos. ¿Ya? Entonces, la meiosis es un tipo de reproducción celular cuyo fin es la producción de gametos, como estábamos diciendo, en hembras, ahí están los ovocitos, y en machos, espermatozoides. Ya, no olvidar. Las meiosis son dos, ya, la meiosis 1 y la meiosis 2. A grandes rasgos, una célula que hace o que va a iniciar el proceso de meiosis va a sufrir dos meiosis. La meiosis 1 y la meiosis 2 más tarde. ¿Ya? No puede repetir la meiosis 1, hacer puras meiosis 1. Entonces, a meiosis 1 la termina, después hace otra meiosis 1, después hace mitosis, después hace otra meiosis 1. No. Una vez que se inicia el proceso de meiosis 1, termina y después comienza
a los momentos o al tiempo de X, ¿ya? Va a reactivarse y lógicamente continuar con la meiosis 2. Por lo tanto, si se inicia la meiosis, forzosamente tengo que tener meiosis 1 y meiosis 2 sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Es un camino que tiene un único sendero. ¿Ya? Eh, ahí está. Ahí está, consta de una etapa inicial de interfaz, o sea, las células que hacen meiosis también tienen un periodo G1, un periodo S, un periodo G2, ¿ya? Y al final del periodo G2 tenemos que tener, como sale ahí, un material genético duplicado que se duplicó en el periodo S, ¿ya? Y tenemos que iniciar la profase 1 de la meiosis 1, profase 1 de la meiosis 1, en un estado 2N4C, o sea, igual que la mitosis, ¿ya? Entonces aquí tenemos, luego continúan dos divisiones sucesivas. La meiosis 1, la célula pasa de ser diploide, o sea, a tener dos juegos cromosómicos, pasa a tener un solo juego cromosómico. Y aquí es donde empiezan estos enredos, porque en la mitosis nosotros preservábamos el material genético. La meiosis no busca preservarlo, busca reducirlo. Entonces vamos en la primera meiosis reducir el número de 2N a N, cosa que en la mitosis no pasaba. Todas las células del cuerpo mantienen el número de cromosomas. Deben mantenerlo para no tener errores genéticos. En la meiosis, los gametos, los espermatozoides y los ovocitos, buscan reducir su número de cromosomas. Entonces, de 2N vamos a pasar a tener N. Y por ende, las cromátidas que estaban duplicadas van a pasar de 4C a 2C en la primera meiosis. Así de sencillo, ahí lo vamos a ver después. En la meiosis 2, las células que eran N2C se siguen reduciendo una vez más, pero no pueden reducir el número de cromosomas. Lo único que reducen son las cromátidas. Por lo tanto, de N2C vamos a tener células N, siguen manteniendo el número de cromosomas reducido, a la mitad, y una cromátida cada cromosoma. O sea, solo C. Ya, ojo con eso, lo vamos a ver al tiro qué es lo que le pasa, aunque ahí ya en el mapita general que se logra visualizar, más o menos se ve qué es lo que le está pasando a los cromosomas. Ya, los cromosomas reducen su información. Y vuelvo a repetir, ojo con esto porque el DEMRE lo está preguntando y lo está preguntando harto. Ya entró en la PAES de invierno, probablemente entre en la PAES de verano. Ya, de hecho, entró en la PAES de verano del año pasado y en la PAES de invierno también. Entonces, de la poca información que ustedes tienen que saber, así como, no les voy a decir que de memoria, ¿ya? Pero tienen que manejarla, es esta. Porque a ustedes les van a colocar, perdón, les van a colocar una imagen y ustedes tienen que saber, igual que con la mitosis, ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando en esa imagen. Con solo ver la imagen, ustedes tienen que identificar si es profase, si es metafase, si es mitosis, si es meiosis. Si es meiosis 1, si es meiosis 2, así específico. Ya, vamos a verlo al tiro, porque tenemos un mapita ahí con el esquema. Bien, la meiosis, vamos a ver la meiosis 1 primero, ya por lógica. Y la meiosis 1, ya es una etapa, es la meiosis 1, perdón, tiene 4 etapas en su división, ya, y la primera etapa de la meiosis 1 es la profase 1. ¿Ya? La meiosis 1 tiene 4 etapas, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y la meiosis 2, que le sigue, tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Todos 2. ¿Ya? Bien, profase 1 entonces, comenzamos un ciclo de división. Todos los ciclos de división para comenzar tienen que tener dos juegos cromosómicos, 2N4C. ¿Ya? Y ojo, aquí están las etapas y estoy haciendo la comparación con la mitosis. ¿Por qué? Porque el DEMRE le encanta comparar. Ya como que hace preguntas comparativas para matar dos pájaros de un tiro. En resumidas cuentas, eso. ¿Ya? Esto también ocurre en profase entonces de la mitosis. Los centrosomas, ¿ya? O centriolos, ojo, centrosoma o centriolo es lo mismo. Ese término centrosoma es como un término antiguo. Igual es bueno manejarlo porque hay veces que el DEMRE dice centrosoma nomás. Yo tengo que saber que el centrosoma es el conjunto de centriolos en realidad. Son los dos centriolos, pero es lo mismo. Es decir, centrosoma y centriolo. Migran a los polos, se separan, ¿ya? Y entre polos
sintetiza en el uso mitótico, igual que en la mitosis, o meiótico, es decir, uso mitótico, meiótico, de lo mismo. Estamos en meiosis, así que mejor digamos uso meiótico. ¿Ya? La cromatina, que es el estado descondensado del material genético, ya esta fibra empieza a apretarse y progresivamente forman los cromosomas. ¿Ya? En el nucleolo, del centro del núcleo, y la membrana nuclear, que es la carioteca, desaparecen. Ya de hecho el núcleo no se ve y se ven los puros cromosomas. Por tanto, no hay núcleo durante la meiosis 1, ya igual que en la mitosis. O sea, esas tres etapas que yo tengo que manejar de la profase son las mismas que la de la profase y la mitosis. ¿Ya? Y ahora viene lo exclusivo, y ojo con esto porque esto es específico. Solo ocurre en meiosis 1. Exclusivo de profase 1. Ocurre un evento, ¿ya? Y ahí se logra visualizar, lo vamos a ver después de ahí con una figurita animada. Perdón, ahí está. Ocurre el crossing over o entrecruzamiento de genes. ¿Qué es eso? Los cromosomas que están en estado par, que son homólogos, ¿ya? Los cromosomas homólogos intercambian genes aumentando la variabilidad de las células hijas. Y vuelvo a repetir, esto solo ocurre en meiosis, no ocurre en mitosis, y por eso es que en mitosis las células son iguales. Pero en meiosis las células no pueden ser iguales. Tienen que ser diferentes. Tiene que haber un concepto que se conoce como variabilidad genética. Y una cuestión súper sencilla. Si yo veo una camada de perritos, o una camada de gatos, o una camada del mamífero que sea, que tenga varios, sí, porque una ballena no me sirve porque tiene un puro ballenato. Si tengo varios dentro de esa camada, me voy a dar cuenta que la probabilidad de que esos gatitos, perritos, chanchos, lo que sea, conejos, ratones, sean iguales genéticamente y por ende fenotípicamente lo que se ve, es muy baja. Porque no busco que los hermanos de una camada sean iguales. Yo busco que los hermanos de una camada tengan diferencias, sean distintos, para que ojalá uno sobreviva, ojalá sobreviva uno. Ese se reproduzca y repita el ciclo. Ese es el principio básico de la meiosis. Generar células que tienen partes de la información compatibles con la de otra célula, en este caso un espermatozoide con un ovocito, que sean compatibles. Así que no tienen pedazos al azar, no. Sino que tienen una secuencia ya de información genética que es compatible con otra célula, que cuando se fusionen, tomen lo mejor de esas células. Y que eso ojalá se preserve en el tiempo. Por eso yo no soy igual a mi hermano. Somos parecidos, claro, porque nuestros padres nos aportaron cierto conjunto genético que no, ese es nuestro marco donde tenemos que movernos, ¿ya? Pero tenemos diferencias. De hecho, mi hermano es un poco más bajo que yo. Yo mido 1,90, él mide 1,85, ¿ya? Yo tengo mucha barba, por ejemplo, como mi papá. Mi hermano no tiene mucha barba. Tiene barba aquí cerca de la boca nomás, pero para arriba no la tiene. Ahora estoy afeitado, pero no se nota mucho, ¿ya? Esas diferencias, ¿ya? Existen principalmente para un fin de sobrevivencia. Claro, en nuestro caso no se aplica en la especie humana, pero como para que lo puedan asemejar a algo, ¿ya? O lo puedan llevar a cabo, o lo puedan bajar a un ejemplo un poco más simple, ¿ya? El principio básico de la reproducción sexual es generar individuos que tienen combinatorias de genes que heredan de los padres, pero no sean iguales a los padres. No tiene chiste que yo sea con un copio y pego de mi papá, porque si mi papá tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, y esas cosas malas, para mí, podrían significar una desventaja en la sobrevivencia. Claro, vuelvo a repetir, en la especie humana tenemos un piso que se conoce como derecho humano, y esos derechos están garantizados para todos los seres humanos, como mínimo. ¿Ya? Por eso es que ahí estos juegos de selección natural no se aplican mucho, ¿ya? Pero para los animalitos no. Po. Entonces, si yo tengo una camada de gatitos, ya me voy a meter con los gatos hoy día, una camada de gatos, y tiene 4 gatitos mi gata, me voy a dar cuenta que probablemente no son todos iguales. Hay algunos que se parecen harto al papá, otros que se parecen a la mamá, otros que se parecen entre ellos, pero es como una mezcla. Ahora, si el papá es genéticamente muy parecido a la mamá, son como primos, por así decirlo, pucha, los hermanos probablemente de la camada también sean muy parecidos,
y aún así van a tratar de tener combinatorias que no se asemejen a los padres. Porque si viene una enfermedad, un agente devastador que devasta la población de gatos, como en las primeras películas del Planeta de los Simios, ¿ya? De las del año 70, por cierto, si no las han visto. Y no queda ningún, o sea, busca exterminar la población de gatos, van a quedar individuos, pero van a ser muy pocos y van a ser resistentes. Y esa resistencia con el paso del tiempo se va a sentar en la población y la población va a empezar a recuperar su tamaño inicial, si es que se mantienen los recursos y las condiciones ambientales. Ese es el principio básico de la sobrevivencia. Y el principio básico de la sobrevivencia y de la selección natural radica de esto. Por lo tanto, evolución y meiosis están conectadas. ¿Por qué? Por el crossing over. Ahí está. Ocurre crossing over en profase 1. Y eso hace que las futuras células no sean iguales. Por ende, si fecundan, tampoco sean iguales. Por eso es que la probabilidad de que el gameto que me formó, o los gametos que me formaron a mí, genéticamente hablando, sean iguales a los gametos que formaron a mi hermano, que es 4 años menor que yo, es virtualmente imposible. O sea, puede ser, pero es una de 10 y tantos millones o 20 y tantos millones o más incluso. Es como sacarme el loto, el quino y después volver a sacarme el loto y el quino. Otro día distinto, 4 años más adelante. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Ocurre entonces crossing over o entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos intercambian genes. Y al intercambiar genes, de hecho aquí se ve, aquí pueden ver en el cromosoma que está acá, aquí en este par de cromosomas, si se dan cuenta tienen cachitos de otros colores, que son del cromosoma del lado, que tiene otro color también. Y esto ocurre de esa forma. Los cromosomas homólogos se juntan, se aprietan y pasan información de un lado para otro. Después cuando se separan, se llevan esa información, como se ve ahí, intercambiada. Y es pasando y pasando. O sea, si yo pasé 2 genes para un cromosoma, el otro cromosoma me pasa 2 genes también. ¿Cuántos genes se intercambia? ¿En qué cromosoma se intercambia? Esto es completamente al azar. Hay cromosomas que no intercambian información, hay otros cromosomas que intercambian casi todos sus genes. Esto ocurre en el par 1 de forma indistintiva al par 2 y piensen que nosotros tenemos 46 cromosomas y a qué nivel que estamos formando esto en cientos y millones de gametos distintos. Entonces vuelvo a repetir, la probabilidad de que del espermatozoide que fecundó a un ovocito se repita esa combinatoria de genes es virtualmente imposible. Es virtualmente imposible. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil, porque es ínfima la probabilidad. ¿Cuánto aporta en la variabilidad genética? Aporta, vamos a buscar aquí el lapicito, el crossing over aproximadamente aporta un 70%. O sea, harto. Un 70% distintas las células por culpa del crossing over. Sí, este es típico encabezado para eso. Si una droga se le inyecta a un gameto y se inhibe el crossing over, un 70% de variabilidad se pierde. Eso quiere decir que los gametos van a tener un 30% de no más de que sean distintos. Porque vuelvo a repetir, es el crossing over el que le entrega la importancia a la variabilidad genética en los organismos con reproducción sexual. Y esto es en todos los animales que tienen reproducción sexual. No solo en los mamíferos. En los mamíferos es más fácil verlo, ¿ya? Porque vivimos con mamíferos, ¿ya? Con perros, con gatos, como la mínima convivencia, ¿ya? En el campo ahí tenemos más mamíferos disponibles, ¿ya? Canchitos, vaquitas, etc. Bien, importantísima la profase 1. Se ha preguntado muchísimo. Yo creo que de las etapas de la meiosis que más se pregunta precisamente por esto de la variabilidad genética, ¿ya? Y siempre les preguntan, como es que les colocan la zancadilla, ¿qué pasa si no ocurre crossing over? Chuta, no hay variabilidad, pero no total, no absoluta. Aún queda una fuente de variabilidad, ¿ya? La principal es esta, el crossing over, que ocurre en profase 1, meiosis 1. Ya no olvidar. Metafase, ya la metafase 1,
vamos a ubicar los cromosomas que ya, de hecho ahí se ve que ya intercambiaron pedacitos de información de forma completamente aleatoria. Hay algunos que intercambiaron más, otros que intercambiaron menos, hay otros que simplemente no intercambiaron nada, ¿ya? Estos cromosomas homólogos se van a ubicar en la mitad de la célula, cortando el eje de los centriolos, por así decirlo. Los centriolos, recuerden que se separaron, apareció el uso mitótico que se logra ver ahí como una línea prepicada, prepunteada, y ahí se van a ubicar los cromosomas, en pares, siempre en pares, a diferencia de la mitosis, en donde los cromosomas no se ubicaban en pares aquí. Ahí hay otra diferencia, ¿ya? Se ordenan en el ecuador celular los cromosomas como parejas homólogas, siempre en pares, ¿ya? A esto se le conoce como permutación cromosómica. Ojo, la segunda, y esto es importantísimo también, la segunda fuente de variabilidad, pero es una fuente menor de variabilidad genética, ¿ya? Si el crossing over es la principal fuente, aún nos queda otra fuente de variabilidad que es eso que estoy destacando ahí. Los distintos órdenes que puede adoptar un cromosoma en la mitad de la célula. Va a depender del número de cromosomas de la especie. Por lo tanto, hay especies que hacen más permutación que otras, producto de que tienen más cromosomas que otros, ¿ya? Pero esto aporta la variabilidad. El tema es que no aporta tanto y aporta solo el porcentaje que falta, por el 30%. Ya vamos a anotarlo ahí también, para que no se nos vaya a olvidar. Esto aporta entonces un 30%. Entonces, por eso les decía, al DEMRE le encanta colocarle en ese caso supuesto que una droga, si descubrió una droga o un grupo de investigadoras ya quiere poner a prueba la variabilidad genética, la variabilidad cromosómica, y descubren una droga que inhibe el crossing over, de tal forma que no ocurre el crossing over en la profase 1 de la meiosis 1. Aún así se dan cuenta que sigue ocurriendo o sigue generando variabilidad dentro de las fuentes genéticas, dentro de las células, dentro de los gametos, pero es menor. ¿Ya? O sea, las células, los hijitos que se terminan formando son muy parecidos uno con otro. Y eso se debe a que, vuelvo a repetir, la metafase 1 en la permutación cromosómica, ¿ya? El porcentaje de variabilidad es menor. Por lo tanto, las células se distinguen, pero no se distinguen tanto como ocurre en el crossing over, la permutación cromosómica. Perdón, el entrecruzamiento genético. ¿Ya? Crossing over, ahí está, por lo para atrás, ahí está el crossing over. ¿Ya? Entonces, es muy importante este evento, si lo comparo, es más valioso en la variabilidad genética que este que está acá. Porque esto es barajar los cromosomas en el plano ecuatorial. Y ahí están las distintas combinatorias que podría adoptar ese gameto que está ahí. Si se dan cuenta, los cromosomas homólogos, todos los rojos en el de arriba están a la izquierda, todos los azules están a la derecha. Ya, aquí, ya perdí el mouse. Ahí sí, aquí. Y están todos los azules acá, están todos los rojos acá. Entonces los gametos que van a generarse son solo de dos tipos. Pero podría ser que el último par, miren acá, cambie. Y haya un rojo en el lado derecho y un azul en el lado izquierdo. Ahora podría ser que se genere esa combinatoria y sea la de arriba la de cambio, o la del medio, no lo sé. Es solo variabilidad, es solo azar probabilístico, ¿ya? ¿Cuántas combinatorias se pueden generar? Depende directamente de cuántos cromosomas tengamos para barajar. ¿Ya? Cuántos pares podamos dar vuelta y en otros no. Vuelvo a repetir, esto está ocurriendo, por ejemplo, en el caso masculino, está ocurriendo en millones de células en este preciso instante, por lo tanto se están formando muchos gametos distintos, ya con distintas combinatorias. Es muy poco probable que hayan dos espermatozoides genéticamente iguales, pese a que nacen de la misma célula. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Metafase entonces 2N4C, aquí también se verifica que la información sea correcta, pese a todos los cambios que le estamos haciendo, debe ser correcta, ya no podemos tener errores, si tenemos errores el proceso se detiene y lógicamente no continúa. Así de sencillo, ya les pegué a la mesa. Ya vamos entonces con la etapa fuerte en el sentido que aquí vamos a separar a los cromosomas homólogos con su información intercambiada, ¿ya? Esa es la anafase 1. Al principio de la anafase 1 vamos a tener 2N4C y al final de la anafase 1
vamos a tener dos futuros núcleos. Aquí ya tenemos un futuro núcleo a la izquierda. N, porque si se dan cuenta, teníamos 4 cromosomas al principio y al final de la anafase ahora tenemos 2 a un lado y 2 al otro. O sea, se redujo el número de cromosomas. Entonces tenemos N aquí y N acá. Y tenemos 2 cromátidas para cada cromosoma, por lo tanto tenemos 2C a cada lado. 2N, 2C. Es como que tomamos el número de arriba y lo cortamos por la mitad exacta. Eso hace la meiosis, no la mitosis. La mitosis preserva el número de cromosomas, reduce el número de cromátidas que tiene cada cromosoma. Aquí no. Aquí yo busco reducir, ya con la meiosis 1. El uso meiótico o mitótico, que es lo mismo, se despolimeriza, o sea, separa los cromosomas y separa los cromosomas homólogos. Producto de esto, las células hijas serán haploides, N. Empezamos como 2N al principio de la anafase 1 y terminamos como N no más. ¿Ya? En telofase, muy parecida a la de la mitosis en este caso, solo que vamos a tener 2 núcleos, ya se van a formar, se van a reestructurar 2 núcleos, lo volvemos a colocar de nuevo para que sea bien reiterativo y jamás se nos vaya a olvidar otra vez. Ahí sí, perdón. Aquí vamos a tener N2C, un núcleo N2C y aquí tenemos otro núcleo N2C. 2 núcleos, ahí me faltó, por 2, porque son 2 futuros núcleos N2C, ¿ya? La mitad exacta. Se retorna la síntesis de los núcleos, o sea, se reestructuran las cariotecas, se reestructuran los núcleos, el uso mitótico ya está separado, no puede seguir separándose, ¿ya? Y los cromosomas se descondensan y forman esta hebra de cromatina otra vez, ¿ya? Y ese es el fin de la telofase 1 y por ende el fin de la meiosis 1, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda? Consulta. Bueno, ahí está corriendo el videíto. Eso es lo que ha ocurrido hasta aquí. Ahí podemos ver todavía la profase. Ahí se vio por un pequeño momento la permutación cromosómica. Ahí está la anafase. Y ahí está la telofase reestructurando el núcleo y ocurriendo la citodiéresis, lógicamente, para tener eso que se ve ahí como producto final. Vamos a tratar de verlo de nuevo. Ahí está. Los centriolos migran a los polos opuestos. Ahí ya están intercambiando información. Ahí sí ya se intercambió la información. Si te das cuenta, los cromosomas tienen la información intercambiada, ¿ya? Que fue el crossing over. Y ahí los cromosomas se cruzan en el plano ecuatorial antes de cortarse, ahí. Y si te das cuenta, el cromosoma verde quedó al lado, el de abajo quedó al lado izquierdo, pero el cromosoma verde con su cachito intercambiado quedó al lado derecho, o sea, en el de arriba. Entonces quedaron cruzados, ¿ya? Esa sería una permutación cromosómica. Ahora, podían haber quedado cruzados, podían haber quedado al mismo lado, depende esencialmente del azar y de cuántos cromosomas podamos barajar en el plano ecuatorial, en la metafase 1, ¿ya? Lógicamente, el producto final va a verse alterado producto de estos órdenes, ¿ya? Mira ahí, esa es la anafase 1, y ahí tendríamos entonces la etapa final con la telofase y citodiéresis. Porque la citodiéresis aquí es obligatoria sí o sí. Ya tiene que ocurrir una citodiéresis, no me la puedo saltar. Ya debe ocurrir citodiéresis al final de la meiosis 1 para poder comenzar la meiosis 2. ¿Ya? Ahí vamos a ver el intercambio, ¿se alcanzaron? ¿No? Ahí está justo, pero intercambiándose secciones cromosomáticas. De hecho, aquí se logra ver cómo ahí se intercambiaron, se cruzaron, ¿ya? Los genes. El núcleo lógicamente desaparece. La metafase, ahí está la metafase. La metafase no dura nada porque ahí después comienza la anafase 1, y la telofase 1, reestructurando los núcleos, y vuelvo a repetir, se corta la célula sí o sí. Mucho más explícito con un GIF animado, así podemos tener claro qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué recomiendo yo para estudiar esto? Porque como me van a preguntar el contenido directo, ya estas son de las antiguas preguntas, todavía quedando. Yo las llamo las preguntas clásicas, ¿ya? Como me van a seguir preguntando esto, así como de casi de memoria, yo recomiendo ver el GIF y tratar de ir describiendo qué es lo que está pasando. Ah, ahí está ocurriendo la permutación cromosómica, ahora
se van a ordenar de distintas formas los cromosomas, esto sería una metafase. Ahora va a comenzar la anafase, se traccionan los cromosomas, se separan los cromosomas y se reestructuran los núcleos, que eso ya es característico de una telofase. ¿Ya? El DEMRE es súper explícito, me pueden colocar una figura, vamos a tratar de pararla en una parte interesante. No, no es tan interesante esa. Ahí, así, y me pueden preguntar, ¿qué etapa es esa? Solo con poner la imagen así como detenida, me pueden preguntar qué etapa es esa. Incluso me pueden preguntar de dónde vengo, de cuál fue la etapa anterior y cuál es la etapa que viene. ¿Ya? Y la dotación cromosómica. Aquí, lógicamente, como tengo los cromosomas en pares, todavía sigo siendo 2N. ¿Ya? Y como todavía no se cortan las cromátidas o no se han separado dichos pares, sigo teniendo 4C. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Ojo con eso, porque vuelvo a repetir, aquí con estos todavía siguen manteniendo el DEMRE, siguen manteniendo esa esencia de ejercicio antiguo, PCU, PBT, ¿ya? Ojo, ojo, ojo. Vamos entonces, ahí está la profase 2. Las dos células resultantes de la meiosis 1, ¿ya? O general, lógicamente, por la citodiéresis final, entran automáticamente a la profase 2, ¿ya? Al tiro. El tiro entra en la profase 2. Ahí tenemos los centrosomas o centriolos, que es lo mismo. Simultáneamente en dos células, migran a los polos opuestos y sintetizan el uso mitótico entre sí. El nucleolo, con la membrana del núcleo, la carioteca, ya desaparecen y por tanto no hay núcleo durante la meiosis 2. ¿Ya? Eso quiere decir que esta etapa repite un poco o repite bastante de lo que ya habíamos visto, ya en la profase 2. Ojo, no hay variabilidad genética en profase 2. La variabilidad genética se alcanza, como dicen los matemáticos, sí y solo sí en la meiosis 1. En profase 1, con un 70% de variabilidad, y en metafase 1, con el 30% que falta. Y ahí tengo el 100% de variabilidad genética. Si yo no hago crossing over y no hago permutación cromosómica, va a ser súper fome para el gameto, pero su variabilidad es nula. Prácticamente voy a generar 4 células que son genéticamente iguales. Ya, ojo con eso. Si el DEMRE le encanta ponerlo en su puesto, en drogas que se descubren así, solo para la PAIS. Si se descubre una droga que inhibe toda la variabilidad genética en profase 1 y en metafase 2, en metafase 1, ¿ya? Tanto crossing over como permutación cromosómica, no habría variabilidad genética. Esa es una conclusión que tienen que sacar y que le encanta el DEMRE ahora hacerlo para ustedes. Me encanta que concluyan, que infieran, que deduzcan. Ya. Los pueden someter a esa habilidad de esa forma. Vayan preparándose para un ejercicio de ese tipo. Si no hay variabilidad en profase 1 y en metafase 1, las células resultantes de la meiosis son genéticamente iguales y tendrían 4 gametos idénticos. Ojo, porque ahí es cuando los ejercicios se ponen complicados. ¿Ya? En profase 2 no hay variabilidad. En metafase 2 tampoco hay variabilidad. Ya ahí probablemente esté molestando o no. Ahí sí, puede que moleste mi grabación. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, punto de control de información. Volvemos a verificar, a chequear que la información genética sea correcta. Si tenemos errores genéticos producto de todo lo que pasó en la etapa anterior, la célula se detiene, ¿ya? Y no puede continuar con el ciclo celular o con esta meiosis fallida en este caso. Pero aquí vamos a pasar los puntos de verificación. Tenemos todo el material genético ya con variabilidad genética y listo para formar un gameto. ¿Ya? No hay errores genéticos. ¿Ya? Ojo con eso. Profase 2 y metafase 2 en cierta forma son muy parecidas a la mitosis. ¿Ya? De hecho, las etapas son prácticamente las mismas. La única diferencia es que está ocurriendo en dos células simultáneas. ¿Ya? Y con células haploides, o sea, con N, no con células que están en estado diploide, 2N. ¿Ya? Es como la diferencia entre meiosis 2 y mitosis. ¿Ya? Son muy parecidas y a la vez son muy diferentes. Ya dijimos las diferencias, por cierto, y las similitudes. ¿Ya? Vamos a la anafase, perdón. Ahí sí, perdí el mouse.
Ese es mi problema. Mi clásico problema. Ahí está la anafase, el uso meiótico se despolimeriza y las cromátidas hermanas se separan. ¿Ya? Lógicamente, los dos cromosomas, que no son homólogos, porque son haploides, son N, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Imagínense aquí, ya perdimos de nuevo, es que como está en el puntero rojo, pierdo donde estoy, por la visibilidad de donde estoy. Miren, aquí tenemos N2C, o sea, así empezamos, pues, N2C. Y después vamos a terminar como NC, y acá en el otro núcleo, NC. Vamos a borrar eso que sale de arriba, porque si no, borrarlo no. ¿Ya? Eh, Eso quiere decir que en los núcleos van a tener la información muy reducida. Muy, muy reducida. Claro, si teníamos dos cromátidas, ahora las dos cromátidas se separaron por completo. Ya para cada cromosoma habían solo dos cromátidas. Eso significa 2N, 2C. ¿Ya? Ahora están separadas. NC reforma respectiva. ¿Ya? Y en la telofase 2 se reestructuran los núcleos y lógicamente se corta el citoplasma para poder tener 4 células separadas físicamente. ¿Ya? Y lo más seguro es que estos sean futuros espermatozoides y ahora les faltaría que les crezca la cola, pero eso ya no es un proceso meiótico. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ya con la gametogénesis. Los cromosomas se descondensan a cromatina, ¿ya? Y los núcleos se vuelven a estructurar para formar 4 células completamente separadas físicamente y ahí se pueden ver los colores. ¿Eh? Si se dan cuenta, los colores que tienen las células o los cromosomas que tienen esas células son completamente distintos. No hay ninguna combinatoria que sea igual. De tal manera que cada célula NC, ¿ya? Cada futuro gameto NC, tenga una combinatoria genética diferente. No tiene ni un chiste generar gametos iguales, porque lo que yo busco es que mi futura descendencia tenga combinatorias genéticas que cuando se mezclen con la de la contraparte, ¿ya? La pareja en este caso, sean combinatorias incluso más favorables que los futuros padres. Como que la raza se va a ir mejorando, una cosa así. ¿Ya? Lógicamente esto se repite por cientos y miles de millones de años y esto puede inducir algún proceso evolutivo. ¿Ya? Por eso las especies antiguas no son iguales a las especies actuales. ¿Ya? Y el mejor ejemplo de ellos son los dinosaurios. ¿Ya? Eso, boom. Esa es la meiosis. Veamos de nuevo el videito animado de la meiosis 1 y la meiosis 2. Vuelvo a repetir, el DEMRE es súper clásico con esto. Busca que ustedes prácticamente se sepan las etapas de memoria. Ahí está la meiosis 1, se repite una célula, permutación, perdón, crossing over. Ahí viene la permutación cromosómica de la metafase. Ahí está ocurriendo la metafase. Separamos, anafase 1, ya ocurrió los eventos de variabilidad. Y ahora viene la formación de los núcleos y aquí quedamos. Ahí quedamos, ¿ya? Con la meiosis 1. Tenemos células que son genéticamente diferentes, ya conseguimos esa idea, y ahora tenemos que reducir la información genética aún más, ¿ya? De N2C a NC cada uno, ¿ya? Vámonos de nuevo ahí con el videito. Ahí está. Y ahí está la profase 2. Miren, ahí detuve un poco el proceso. Ahí está la metafase 2. Y ahí está la anafase 2. Entonces los cromosomas se cortaron por la mitad después de que se ubicaron en el plano ecuatorial, que era la metafase 2. Esto siempre es con 2. Ahí está la anafase 2, se reestructuran los núcleos, telofase 2, ¿ya? Y lógicamente al final de la telofase 2 viene la segunda citodiéresis y ese es el producto final. 4 gametos, 4 células que tienen NC cada una, ya de hecho ahí lo dice, son haploides y tienen una cromátida cada cromosoma, o sea, tienen el estado mínimo de información necesaria. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Muy simple, ¿ya? Para generar gametos que con la información, no sé si lo puedo escribir acá, sin que se me active, no, se me va a activar el videito. Si yo tengo un espermatozoide NC, ahí lo estoy dibujando, ese es un espermatozoide, ahí está la colita,
Cuando se fusione con un ovocito NC también, ahí está, más grande el ovocito. Cuando esto se fusione, la N se van a sumar, N más N, 2N, y C más C, 2C. Y esta célula ahora nueva entra al periodo G1. Periodo S, periodo G2, mitosis. Bueno, la S va a duplicar de 2N2C a 4C, ya va a duplicar su información cromosómica y entra a un ciclo de división mitótica normal y va a buscar proliferar su número celular, de tal forma que sean ahora muchas células iguales. Y de ahí nacemos nosotros. Por lo tanto, la función de la formación de los gametos es que se formen gametos con la información muy reducida para que sea compatible con otro gameto que también está sufriendo el mismo proceso. Esto se fusione, y ojo con lo que voy a decir aquí, que el DEMRA lo ocupa harto, se restablezca la diploidía de la especie. Porque yo la reduje generando células haploides. ¿Para qué? Para que se restablezca la diploidía cuando ocurra la fecundación. Y el proceso se continúe perpetuando por mucho, mucho, mucho tiempo. Ojo, ojo con eso. ¿Ya? Ahí está la diferencia de ambos procesos, ahí están los dos GIF animados, ahí los pueden hacer esto y pueden ver la comparación, ahí se van a dar cuenta, miren lo que pasa. En la izquierda la meiosis que vimos, en la derecha la mitosis. ¿Ya? Y ahí pueden hacer la comparación rápida. Casi a la par, el de la mitosis va un poquito más rápido, pero el de la meiosis es más largo, pues meiosis 1, meiosis 2, ocurren dos células simultáneas. Miren las células que se generan al final. Pueden ver que tienen los mismos colores genéticamente hablando, los cromosomas en la mitosis, aparte de verde y amarillo, no tienen cachitos combinados, ¿ya? Porque esa combinatoria se genera, vuelvo a repetir, en la profase 1 con el crossing over y en la metafase 1 con la permutación cromosómica. Eso quiere decir que los eventos de variabilidad son los que generan las diferencias celulares. La variabilidad genética y, ojo, el principio básico de sobrevivencia según la teoría neodarwinista. ¿Y por qué digo esto? Porque eso entra en evolución. Y ahí la cosa se pone un poquito más densa en ese sentido. Como que voy a usar materia de meiosis cuando veamos evolución. Sí. Ojo con eso. Genera 4 células con variabilidad genética, solo forma gametos la meiosis. La mitosis completa, ahí puede que esté tapando yo, mi cámara esté tapando el cuadrito que dice mitosis completa. Genera células iguales genéticamente la mitosis, ¿ya? Y se utiliza para regeneración de tejidos y crecimiento en los organismos con reproducción sexual, como nosotros. ¿Ya? En los organismos con reproducción asexual involucra la perpetuidad de la especie. Pero vuelvo a repetir, eso ya es lo mismo la semana pasada. Hagamos un ejercicio, ya un ejercicio que quiero que vean en específico porque el DEMRA le encanta hacer los ejercicios y quiero que los vean de esta forma. Me encanta usar figuras. Y ahí tenemos una. Pregunta 8 del modelo DEMRA, la admisión 2022, primera página, si no me equivoco. Y les colocaron esta imagen que la reciclaron, por cierto, no el ejercicio no es reciclado, el DEMRA rara vez recicla ejercicio, sí recicla encabezados, sí recicla figuras. Y aquí recicló esa figura. ¿Ya? El siguiente esquema representa una célula en división meiótica. ¿Qué etapa de la meiosis está representada aquí? Para empezar, para identificar una etapa, siempre lo busquen los cromosomas. ¿Ya? Y los cromosomas, si se dan cuenta, están siendo como separados, como que ya podrían tener una idea de qué etapa puede ser. ¿Ya? Pero les voy a decir que ninguna etapa de meiosis 2 es. ¿Ya? Porque en la meiosis 2 no vamos a tener pares de cromosomas. Ah, a ver, ¿cómo es eso, profe? A ver, aquí está, pues miren. Mitosis, tenemos pares de cromosomas, en la meiosis 1 ahí podemos ver que tenemos pares de cromosomas y producto de la meiosis 1, la anafase y la telofase, ahí están, cerrándose, en la meiosis completa del lado izquierdo, ya tengo células haploides y ya no tengo pares de cromosomas.
Claro, ustedes dicen, pero es que, profe, ahí las células son dos cromosomas, pero no están en pares, po. No están con su par homólogo. Están con el par, no sé, po, el par uno y el par 2, nada que ver, po. O sea, no son pares, de hecho. No son el cromosoma 1 y el cromosoma 2 nomás. No está el par uno que tiene dos cromosomas, y el par 2 que tiene dos cromosomas. Pues son pares. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, el siguiente esquema representa una célula en división meiótica. ¿Qué tengo que ver aquí? Que las células todavía están en pares y probablemente haga referencia a que esta es una parte de la meiosis 1. Entonces, no puede ser la meiosis 2. Si hago ese razonamiento, descarté C, D y E y me quedo solo con A o B. Ahora, sáquenle la foto y en la foto mental que ustedes tienen que tener de la meiosis, miren la figura ahí, traten de retenerla. Ahí está lo que está pasando justo. Justo me quedo ahí en la meiosis. Vamos a volver para atrás el GIF animado que continúe. Quédense al lado izquierdo de la pantalla donde dice meiosis completa. Me voy a tratar de detenerlo justo a tiempo. Voy a tratar. Ahí va a terminar. Ahí comenzamos la meiosis. Ahí sí, te comenzamos la meiosis. Mira, ahí está la profase. Ahí ocurrió el crossing over. Ahí se formaron los pares homólogos. Ahí está la metafase. Oh, y la metafase ahí está ocurriendo. Todavía es metafase, por cierto. Están los cromosomas en el plano ecuatorial. Perdí el mouse para variar. Más ahora. Ahí sí, miren. Ahí sí. Los cromosomas están separándose. Y esa es la figura que se logra visualizar, por cierto. Ahí. Por lo tanto, esa figura no es ninguna etapa de la meiosis 2. Vuelvo a repetir, ahí descartaron C, D y E. Y para poder determinar si es A o B, en la telofase ustedes tienen núcleos formados. Y ahí no hay núcleos formados. Se van a formar. La futura etapa será la telofase, pero la etapa actual es la anafase 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Ojo con eso. ¿Ya? Otra pregunta. Pregunta 6, modelo de EMRA, admisión 2017. Una pregunta un poco más antigua, pero lo que vamos es que estas preguntas, de hecho, esta misma figura el de EMRA la recicló creo que el año pasado. No es la misma pregunta, no pregunto lo mismo, pero la figura como tal la recicló. Creo que los órdenes cambiaron, pero las figuritas eran las mismas. A ustedes les van a pedir qué etapas, de hecho podrían nombrar cada una de las alternativas. Tienen que estar a ese nivel. Si son capaces de nombrar cada una de las alternativas, colocándole a cada alternativa su etapa, están listos. Esta materia no tienen que seguir estudiándosela porque ya la saben. ¿Ya? A eso deben llegar con esta materia. Esa es la habilidad que tienen que alcanzar. ¿Ya? Si una célula presenta una dotación cromosómica 2n igual a 6, ahí puede ser que esté tapando parte de la alternativa. Voy a bajarme para que no moleste. Ahí creo yo. O quizás en la grabación no queda. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa dicha célula en una etapa posterior a la metafase 2? No me están pidiendo la metafase 2. Me están pidiendo lo que ocurre después de metafase 2. O sea, anafase 2 o telofase 2. Ojo, si yo estoy en metafase 2, yo no puedo tener pares de cromosomas. Los cromosomas están en un estado solito. La A, ahí hay pares todavía. Todavía no están reestructurados los núcleos. Parece que los cromosomas se estuvieran separando. De hecho, la A es muy parecida a la figura anterior. Mírenla bien. Miren la figura anterior. Miren la A. Pucha, son parecidas. Entonces, lo más seguro es que la A sea anafase 1. Y me están pidiendo qué es lo que ocurre después de metafase 2. Y la anafase 1 ocurrió antes. Por lo tanto, la A no puede ser, se descarta la A. Descartada. No pueden tener pares de cromosomas. De hecho, todas las otras no tienen pares. La E es el distractor más fuerte. ¿Ya? De hecho, a mí me pasó, leí apurado y dije, no, es la E. Y después dije, no es la E. ¿Qué pasó aquí? ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Porque la E es metafase 2. Ay, no dice ya, pero es que la E es metafase 2, ahí me están hablando de metafase 2, esa es, pero le están pidiendo la etapa posterior, no la actual.
no pueden colocar la metafase 2 como respuesta. Tienen que poner la etapa que viene después o las que vienen después, no la actual. Vuelvo a repetir, la A es anafase 1, la E es metafase 2, así que la descarto, vuelvo a repetir, porque no me piden la metafase 2, me piden lo que viene después. La B tiene 2 cromosomas que no sé qué le está pasando. La C ya tiene los cromosomas separados. Ojo ahí. Y la D tiene a los cromosomas en un estado solito. Yo diría que la B podría ser profase 2, la etapa anterior a metafase 2. Porque aquí los cromosomas, de hecho, podría ser telofase 1 también. También podría ser, no veo el uso mitótico, no veo que los cromosomas, quizás los cromosomas se vayan a ordenar, o sea, esto va a terminar siendo así, se vayan a ordenar en el plano ecuatorial. De una u otra forma, la B es una etapa anterior y no posterior a la metafase 2, así que la B la descarto. Y la C, ojo aquí, los cromosomas ya están separados, y ahí lo podemos ver claramente, ¿ya? Pero, pucha, podría ser que los núcleos todavía no se estén reestructurando, ¿ya? Ojo con eso. La alternativa correcta, ahí está, ahí debería aparecer, es la D. Ahí se logran ver que los cromosomas ya fueron separados, ¿ya? Ya están en un estado simple. Posiblemente el D sea la formación del gameto como tal. ¿Ya? Ojo con eso. La C no es porque es ambigua en realidad. Tengo los cromosomas en estado par. Sí, pues. ¿Cómo que no? ¿Cómo que en estado par? Miren, yo diría que la D es parte de la mitosis incluso. Porque aquí ustedes tienen los cromosomas, ese es un par. Estos de acá abajo también son un par. Y estos de aquí también son un par. O sea, hay dos INI. Y en metafase 2, yo tengo que tener N2C. No puedo tener 2N. Aquí hay pares de cromosomas. O sea, la dotación cromosómica de la célula que está en C es 2N, 2C. Una célula que probablemente esté en periodo G1, haya terminado la mitosis, esta sea una telofase. Ojo con eso, la C no es. Es una etapa que no existe, de hecho, no está ni cerca de la metafase 2. Ya sea para adelante o para atrás. ¿Ya? En cambio, la D, ahí sí, ustedes pueden ver que los cromosomas están solitos N y tienen una pura cromátida C. Y recuerden que después de la metafase 2, en la anafase 2, es que se van a generar 2 células, o 4 en realidad, que tienen esa información. Por lo tanto, la C podría ser lo que ocurre después de la telofase 2. Citodiéresis incluso. ¿Ya? Así que esa debería ser la etapa posterior a la metafase 2 y por eso la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Qué tengo que aprenderte? ¿Qué tengo que saber para responder las preguntas PAES de esta materia? Todas las etapas. Tengo que peinarme con las etapas, prácticamente recitar de memoria como si fuera un poema. ¿Qué es lo que ocurre en cada una de las etapas? En profase desaparece el núcleo, desaparece la carioteca, aparece el uso mitótico, los centriolos migran a los polos opuestos, ocurre crossing over. Profase 1. Después viene la metafase 1, los cromosomas en estado homólogo con su par homólogo se ubican en el plano ecuatorial y ocurre la permutación cromosómica. En la anafase 1, los cromosomas se separan, ¿ya?, en cromosomas simples y se reduce el número cromosomático de diploide a haploide. Esa es la importancia. Normalmente las anafases radican su importancia en separaciones. ¿Ya? Y en la telofase 1 los núcleos se reestructuran y ya tengo 2 núcleos de 2 futuros gametos que ahora van a comenzar el proceso de meiosis 2 de forma casi inmediata. Y ahora recito lo que viene con metafase 2, o sea, con meiosis 2. Entonces, yo debo manejar qué es lo que ocurre con las etapas para poder identificar qué es lo que está pasando. De tal forma que, vuelvo a repetir, el DEMRE me va a colocar una imagen o varias como las tienen ahí. Yo tengo que saber describir qué es lo que pasa. Y esas son las preguntas de esta materia. Ojo con esto, porque no es tan difícil si dominan las etapas de la mitosis y la meiosis. Y así de sencillo. ¿Ya? Y las dotaciones cromosómicas. De hecho, las dotaciones cromosómicas, más que aprendérmelas de memoria, son una buena ayuda. Porque al determinar una dotación cromosómica, ustedes pueden más o menos saber en qué etapa están. Y eso es lo que tienen que conseguir.
Bien, la próxima semana vamos a ver la gametogénesis, que es para qué sirve la meiosis y la mitosis en las células sexuales. Y ahí ya nos vamos a meter en este tema de reproducción, en cierta forma, sin ver los aparatos reproductores, porque los aparatos reproductores como tal no entran como contenido. Lo que entra es el ciclo sexual femenino. El masculino no, ¿ya? Tampoco las regulaciones hormonales, eso es arcaico, anacrónico, ¿ya? Porque el sistema endocrino ya no entra. Pero sí tengo que manejar ciertas cositas, ciertas hormonas que las nombran. Probablemente no las preguntan, pero sí se nombran, como la progesterona, los estrógenos, la luteinizante y la folículo estimulante. No está de más saberlo, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, me lo van a colocar en el encabezado del ejercicio. Probablemente no me digan cuál es la hormona de la ovulación, pero sí tengo que saber que la ovulación ocurrió por la hormona luteinizante. Eso sí que sí. ¿Ya? De hecho, quedó comprobado y lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos un ejercicio de eso, precisamente, porque el DEMRE es bien conservador con esta materia. ¿Ya? Es mucho ejercicio clásico. ¿Ya? Vamos a ir a considerar ese término que se llaman ejercicios clásicos. Bien, chiquillos, nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense. Chaito, chaito, nos vemos.